Bienvenidos un día más a los webinars de transformación digital de la Cámara de Sevilla. Como siempre, una iniciativa para la mejora de la competitividad cofinanciada por FEDER y Cámara de Sevilla. No te pierdas ninguno de nuestros webinars. Sigue toda nuestra actividad en el apartado Agenda de la web ticnegocios.cámaradesevilla.com, donde podrás acceder al calendario completo de eventos online. Adelántate ya e inscríbete en el próximo. El webinar de hoy se enmarca dentro del proyecto InnoCámara, dirigido a mejorar la competitividad de las PYME mediante la adopción de una cultura que favorezca la innovación permanente que logre un crecimiento económico sostenido. InnoCámara busca incrementar el número de pymes innovadoras a través del desarrollo de nuevos productos y servicios, la mejora de procesos productivos y la internacionalización. Contacta con nosotros, transmítenos tus dudas y necesidades. Analizaremos tu caso en particular y diseñaremos para ti un plan de acciones para que transformes tu negocio. Pide tu cita en la web ticnegocios.cámaradesevilla.com/transformación. Damos comienzo al webinar. Para evitar interrupciones, por favor mantened los micrófonos cerrados. Pero no dejéis de plantear vuestras dudas y comentarios. Podéis hacerlo por escrito a través del chat del webinar. Al finalizar, daremos respuesta a vuestras consultas. Os agradecemos que rellenéis el formulario que os compartiremos al finalizar el webinar. Vuestra opinión es fundamental para seguir mejorando día a día y continuar ofreciéndoos webinars de interés para todos vosotros. Sin más, comenzamos. Bienvenidos. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido por la economía circular y concretamente en el sector de la investigación, desarrollo e innovación, la I+D+I. Primero vamos a hacer una definición de economía circular. Ahí, para no aburriros mucho, vamos a plasmar un pequeño vídeo que creo que puede ser muy didáctico. Luego vamos a ver un pequeño paseo por el recorrido histórico medioambiental que hemos tenido para ver de dónde venimos y por qué hemos llegado a este punto. Vamos a ver un poquito de las cifras del impacto medioambiental en el planeta, sobre todo en cuestión de residuos. Después vamos a ir a las 7R, porque hemos tenido de todo, 3R, 12R, 7R. Vamos a quedarnos con el término medio que es la virtud, la 7, la explicamos un poquito, porque en esta estrategia se basa muchísimo de la economía circular y los planes que están llevando a cabo tanto Europa como las comunidades autónomas, en nuestro caso sería Andalucía, o como el gobierno español, que sería también el que a nosotros nos afectaría, y es lo que vamos a ver a continuación, la legislación actual, los planes que se están haciendo y por dónde van los caminos de la economía circular, tanto para las personas como para las empresas. Vamos a ver unos cuantos casos de éxito para que nos sirvan de inspiración en economía circular y finalmente terminamos con unas direcciones de ayuda y resolvemos las preguntas que podamos que nos planteéis por el chat. Así que empecemos el paseo. Bueno, pues hacemos una breve perspectiva histórica para ver en qué momento nos encontramos ahora. Desde el principio, el hombre ha tenido impacto en el medio ambiente, y bueno, también los animales, pero desde aproximadamente en el primer milenio antes de Cristo ya empieza a haber una influencia bastante grande, realizando una agricultura intensiva que ya empieza a afectar a la naturaleza, así como empiezan a hacer obras de ingeniería, que tenemos aquí en España algunas cerquitas. Tenemos las Médulas en León, donde en la época romana se hace realmente, como lo podemos ver arriba de la diapositiva, se hacen verdaderamente agujeros en las montañas con objetos de extraer el oro y otros metales, canalizando aguas, canalizando los ríos, proyectaban túneles, caía el agua y destrozaba realmente las montañas. Luego también tenemos aquí cerca en Huelva el ejemplo de Río Tinto y la mina, en que también se hace una transformación paisajística. Pero no es hasta el siglo XIX cuando empezamos a hablar de ecología. El alemán Ernst Haeckel, que era seguidor de Darwin, es el primero que utiliza este término, ecos de casa y logía tratado. Y empiezan a hacerse estudios de corte científico sobre las relaciones de los organismos y su medio ambiente y sus interacciones. Ya las primeras posturas ambientalistas no las encontramos hasta
los primeros años del siglo XX. Concretamente, en 1913, hay un primer congreso de protección de la naturaleza. Se refería más bien a la protección de la naturaleza y de los humanos que vivían dentro, la protección paisajística en contra de las políticas coloniales que estaban ocurriendo en determinados continentes. Posteriormente también está el National Trust británico, que es una sociedad que se encarga de salvar infinidad de parajes del Reino Unido. Ya a mitad del siglo XX empiezan a publicarse ciertas obras, como sería La primavera silenciosa, La bomba demográfica, Nuestro planeta saqueado, que empiezan a hablar de la malversación de los recursos naturales y las consecuencias que puede tener para el planeta y para los seres humanos. Empiezan también a ver los primeros de desastres industriales o relacionados con la naturaleza. Concretamente, en 1953, un pesquero de China, el Daigou Fukuryu Maru, se contamina radioactivamente los trabajadores a causa de la bomba de hidrógeno que habían probado en la isla de Bikini. Después, en 1967, el Torrey Canyon fue el primero de los grandes superpetroleros que sufrió un accidente al transportar unas 120.000 toneladas de petróleo que se hunde en el sur de la costa de Inglaterra. Sin embargo, mientras esta agitación está soportando ya algunas conciencias, agitando algunas conciencias, en la ONU se está declarando en 1960 como el decenio del desarrollo, sobre todo presionado por países en vías de desarrollo que están viendo cómo se están quedando atrás en la industria de la industrialización, por lo que necesitan fomentar su desarrollo y no tener en cuenta lo que es el medio ambiente. Después empiezan a aparecer, alrededor de los 60, las primeras asociaciones extragubernamentales. En 1961 comienza lo que es conocido como WWF, con la primera acción que realizan es en el año 1962, un área de estudio en las Galápagos para estudiar la biodiversidad de allí. En 1969 esta sociedad compra en el Parque Natural de Doñana y forma la primera reserva en las marítimas para estudiar las aves migratorias. En 1971 una serie de activistas a bordo del buque Greenpeace lleva unas protestas contra las pruebas nucleares que estaban llevando en una isla de Alaska. Empiezan después, en 1972, una serie de conferencias ambientales. Nos encontramos en la Conferencia de Estocolmo en 1972 para la protección del medio ambiente, a la vez que fomenta el desarrollo. Quieren llevar a cabo un equilibrio entre ambos aspectos. Y en esta primera conferencia empieza a hablarse de la educación ambiental. A partir de esa conferencia celebran una serie de las mismas sobre el aspecto de educación ambiental, siendo la más famosa de 1987 de Moscú, en donde indican que la educación ambiental es concienciar a los individuos del medio y darles conocimientos que faciliten cómo actuar para resolver los problemas ambientales presentes y futuros. Indicaros que la primera conferencia, la primera ponencia de educación ambiental en España tiene lugar en 1983, en Sitges, y que hasta 1999 en España no hay un Ministerio de Medio Ambiente. Se funda en este año, antes dependía el tema de educación ambiental y de otros aspectos ambientales de la Consejería de Obras Públicas. En 1999 el Ministerio promueve el Libro Blanco de la Educación, en el que hay ideas, sugerencias para la educación ambiental en distintos talleres, tanto en educación reglada, como en talleres, como en jornadas, como en organismos. Bueno, pues a la vez que hemos dicho que en 1972 sería la primera conferencia ambiental y hemos desarrollado el aspecto de la educación, también vamos a ver la influencia de esta conferencia en el aspecto organizativo mundial. Había habido antes alguna conferencia, por ejemplo, en 1971, es una conferencia importantísima nosotros por la aplicación que tenemos, pues fue la Convención de los Humedales, la Convención de Ramsar. Es el único tratado para conservación del uso de humedales. Está aplicado ahí, que tenemos aquí al lado en Doñana, y esta conferencia, que empiezan a aplicarse la medida en 1975, sigue aún en vigor. Bueno, pues tras la conferencia de 1972 de Estocolmo,
Después, en 1982, también tuvimos en Nairobi la Carta de la Naturaleza. En ella, en la Carta Mundial de la Naturaleza, había 5 principios. Era respetar la naturaleza, garantizar la supervivencia de todas las especies, proteger a las especies singulares, mantener la productividad en equilibrio con el medio ambiente y proteger a la naturaleza de la guerra y los gestos hostiles. En 1987, en la Comisión Brundtland, se formaliza el concepto de desarrollo sostenible, que no es más ni menos que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Ya en 1992 es la Cumbre de Río, la Cumbre de la Tierra, que es un antes y después en el aspecto de las conferencias. En la Cumbre de 1992 se hace la Declaración de Río, que nos insta a proteger el medio ambiente y el desarrollo económico. Y sale un programa, un plan de acción, que es la Agenda 21, para lucha contra el cambio climático, protección de la diversidad, eliminación de las sustancias tóxicas del ambiente y la conservación sostenible de los bosques. De este último aspecto nos encontramos en 1993, la certificación en bienes sostenibles. Es una certificación para que las maderas y otros productos forestales vengan de bosques sostenibles, que se hace una replantación para que se mantengan siempre presentes. Hoy en día hay 130 millones de hectáreas de bosque y un 8,5% de los productos del comercio internacional cuentan con esta acreditación. Tras la Cumbre de la Tierra, en 1997, nos encontramos el compromiso de Kioto para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, 6 de ellos, en un 5,2% respecto a 1990. Esta cifra se pretendía alcanzar en 2012. Pero ahí hicieron una serie de actitudes que igual no fueron del todo limpias. Por ejemplo, los países compraban derechos de emisión a los países que no llegaban a su cuota de derechos de emisión y así ellos podían seguir emitiendo. También creaban los sumideros de CO2, es decir, plantaban bosques con el objeto de aumentar así la cuota que podían tener para emitir gases. Posteriormente a esta cumbre de Kioto hubo una serie de ellas, por ejemplo en La Haya, en el año 2000, donde se emite la Carta a la Tierra, que es una carta que habla de que tiene que haber una sociedad justa, sostenible y pacífica para el siglo XXI. Pero tras estas conferencias en las que llegábamos a un tira y afloja, en la compensación en las emisiones, en el número de gases invernadero que podían emitir, nos encontramos con la conferencia de Río 2012 o Río +20. Aquí empieza a meter con la economía sostenible otro desarrollo más, que es la erradicación de la pobreza. En la construcción de la economía verde, el primer pilar más importante que saldría de esta conferencia, con una carta que se llama El futuro que queremos. También se desarrolla para el 2016 una agenda de desarrollo sostenible y una conferencia de los océanos. En los últimos años hemos visto una serie de movimientos de activismo medioambiental que han permitido, por ejemplo, el movimiento Extinction Rebellion, han permitido en mayo de 2019 que Reino Unido e Irlanda fueron los primeros países en declarar la emergencia climática, gracias a la presión de estos grupos. Y finalmente, en este año 2021, Foro de Davos, que tenía que haber celebrado en enero en Ginebra, a causa de la pandemia, ha retrasado su celebración para verano en el sudeste asiático, y uno de los puntos que lleva es la economía circular y fomentar el uso sostenible del suelo, como podéis ver. Bueno, hablando, como no puede quedar fuera el COVID de cualquier charla últimamente, vamos a ver las consecuencias ambientales que ha tenido respecto al medio ambiente. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que la emisión de CO2 cayó en los primeros 6 meses hasta un 8,8% en Francia con respecto a las emisiones de 2019. Como vemos, donde más ha reducido ha sido en los vuelos y en el transporte terrestre. Sin embargo, para agosto ya la diferencia había bajado del 8,8% al 6,5%. Y al final de año llegaba a ser un 5,5%. Sin embargo,
esta diferencia de emisión no vale para compensar las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Realmente lo que hace es que las concentraciones sigan aumentando, aunque a un ritmo menor. Por otro lado, la COVID ha hecho que disminuya quizá un poquito las concentraciones de CO2, pero sin embargo ha aumentado la contaminación plástica por el uso masivo de mascarillas, guantes y otros EPIs. Respecto a la bici, también hemos visto que el descenso del tráfico ha permitido aumentar el uso de la bicicleta, pero que han hecho que las ciudades se plantean ampliar los kilómetros de vías disponibles para peatones y ciclistas. También hemos visto que en China, y como habrá habido la contaminación de COVID, parece haberse producido por los mercados de especies salvajes, ha habido una regulación para la venta de los animales vivos en estos mercados. Sin embargo, el confinamiento no ha permitido la vigilancia en parques o zonas protegidas, lo que ha aumentado la caza y pesca ilegal de estas especies. Vamos a ver un poquito las cifras de los residuos en el medio ambiente. Para 2030 se calcula que haya 2,6 mil millones de toneladas de basura al año en el planeta. Es una cifra totalmente inviable para la sostenibilidad. Vamos a ver un poquito de la basura electrónica, que es uno de los apartados más importantes dentro de la economía circular, como veremos más adelante, donde más estrategias se están desarrollando, planteando realizar. Hemos de tener en cuenta que desde la época de los romanos el cobre, por ejemplo, se recicla. Cuando conquistaban algún territorio, las estratos de bronce que había de los dirigentes eran fundidas para fabricar los gladios romanos, con lo cual vemos que el tema del reciclaje del cobre no es tan moderno. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en Auridium, que es una planta de reciclado que está en la región de Ruhr, en el oeste de Alemania, las campanas de las iglesias fueron también fundidas para elaborar tanques para la Primera Guerra Mundial, para el ejército alemán. Esta fábrica de Aurubis no ha dejado de ser una fábrica de reciclado desde aquella época. De hecho, que por ejemplo le llamaba mucho la atención recibir un montón de toneladas de cobre y basura electrónica de Estados Unidos, porque decían que no entendía que un país podía desprenderse de materia prima. De hecho, que hay una conocida marca de teléfonos móviles estadounidense que ya se está dando cuenta de este aspecto y ya ha empezado a dar uso a los residuos de estos móviles para reciclarlos. Bueno, pues la basura electrónica tenemos distintas formas de reciclarla o de tratarla. Primero sería utilizar los canales oficiales, que bien es la basura electrónica es tratada para reaprovecharla y la que no se puede reciclar. Luego tenemos también alguna basura que va al basurero común. Tenemos un dispositivo electrónico que no utilizamos en casa y lo tiramos a la basura. Este puede ir a terminar en dos vías. Bien, puede terminar en vertederos al aire libre, que las sustancias químicas de estas se percolan y van a los acuíferos, con lo cual producen contaminación, o bien son incineradas, con lo cual se emiten gases tóxicos y dioxinas que también son perjudiciales para el medio ambiente. También hay canales no oficiales de recogidas, en el que muchos de los equipos van al mercado de segunda mano, u otros terminan en reciclaje y otros pues terminan en la cuarta vía, a exportación a otros países. La exportación de basura electrónica a otros países es muy peligrosa porque, en parte, no se puede reaprovechar como lo podemos aprovechar aquí, no tienen desarrollados los canales de reciclaje y, en segundo lugar, tienen el problema también que al final terminan haciendo vertederos al aire libre y contaminación de estos países donde van a parar. De hecho, por ejemplo, que en China, en enero del 21, se han prohibido cualquier exportación de residuos de aparatos electrónicos sólidos. Sí permiten, por ejemplo, polvos u otros tipos de residuos electrónicos, pero tienen totalmente cerrada la frontera a los residuos sólidos. Como vemos, el mercado, la línea oficial de reciclaje y la línea de los canales oficiales
o no tan oficiales son los más utilizados. Aquí vemos los objetivos de recogida de RAE para España para el 2020, donde se superaban los objetivos los 296 millones de kilogramos. Hemos de tener en cuenta que solo se está reciclando ahora mismo el 50% de los residuos de aparatos electrónicos. Y bueno, vemos, por ejemplo, que en Europa actualmente se están adquiriendo unos 200 millones de smartphones al año. Cada 2 o 3 años se quedan antiguos y son tirados a la basura o al bien a un mercado oficial. Si se extiende un año su vida, si en vez de 2 o 3 años pasamos a 3 o 4 años, se eliminan 2,1 toneladas de CO2 de la atmósfera, que es aproximadamente como quitar 1 millón de coches de circulación. Un móvil, aunque pese unos 200 gramos, en su fabricación genera unos 86 kilos de basura. Europa es el mayor generador de RAE de todo el mundo, teniendo unos 16 kilos por individuo al año que producimos. Uno de los objetivos de la Unión Europea en su ley de economía circular es aprovechar la fracción de resto de las basuras, así como optimizar la recuperación de los metales valiosos de los residuos electrónicos. El cobre, el níquel, el litio de las baterías y, por ejemplo, el litio, el neodimio, el iridium, el oro de los RAE. Actualmente solo se están aprovechando un 6% de estos metales. Hoy mismo me han comentado mis compañeros que ha salido este fin de semana que se ha aprobado una estrategia de reciclaje de la empresa en Huelva que prevé crear unos 70 empleos directos y unos 280 empleos indirectos con la recuperación de cobre, de oro, de platino, de paladio, de estaño y de níquel. Esta planta pretende estar operativa en Huelva para inicio del 2024. Respecto a los residuos de competencia municipal, pues podemos ver que serían el papel, el cartón, los residuos domésticos y comerciales. En España se recogieron 22 millones de toneladas y en Andalucía hacen un total de 412 toneladas al año. También es curioso ver que este año de la COVID, esto ha sido la cifra de reciclaje, que sería unos 65 envases por persona, unos 17 kilogramos al año, lo que hemos reciclado, dado que, como hemos estado más tiempo en casa, se ha incrementado el reciclado de vidrio en las casas. Sin embargo, no se ha reciclado tanto como otros años. Parecían que los bares lo hacían mejor. Bueno, pues vamos a ver la estrategia de las 7 Rs, porque en ella están basadas muchísimas de las disciplinas que después vamos a ver en la economía circular. Las 7 R primero nos indican que reflexionar antes de consumir algo. ¿Realmente nos hace falta? ¿Es necesario consumirlo? ¿Es necesario realmente cambiar de móvil cada 2 años? Rechazar los productos o actividades no ecológicas. Por ejemplo, comprar una lamparita que no puede ser reparable, las bolsas de plástico, por ejemplo, empaquetado excesivo que vemos en el supermercado. Como usuarios podemos penalizar esta práctica y rechazarla, lo que hará reflexionar a las empresas que lo producen. Una de las estrategias también de economía circular con respecto a rechazar los productos es crear una etiqueta que indica la vida útil del producto, si se puede reparar, si no se puede reparar, para que podamos decidir qué producto queremos. Reducir para utilizar solo lo necesario. Esta otra de las estrategias de economía circular es el renting. ¿Realmente nos hace falta comprar? ¿Podemos arrendar este aparato? Reutilizar los productos para dar una mayor vida. Esto sería el caso, muchas veces está la duda entre reutilizar y reciclar. Reutilizar es coger un producto que tenía una utilidad y darle otra. Por ejemplo, los palets que se utilizan para transportar las mercancías, pues también se utilizan después para la elaboración de muebles, pues eso sería un reutilizar. Reciclar es aprovechar los materiales para que no acaben en los vertederos. En este caso hay que darle un ciclo. Sería el tema del cartón o del plástico reciclable. Tienen que darle en una factoría un ciclo para volver a convertirlo en materia prima. Redistribuir los bienes para combatir los desequilibrios. Esta es la práctica de toda la vida de Dios que teníamos de heredar la ropa de los primos, de los hermanos. Es volver a darle una vida volver a dar a otra persona que pueda utilizarlo.
a otra empresa que puede utilizarlo, es derivar los bienes. Y después reclamar a las empresas e instituciones actuaciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente. Como empresa debemos fomentar la institución, como veremos que después un otro ejemplo de caso de éxito se ha hecho, el exigir de ellos mejoras medioambientales. La legislación ambiental. Bueno, pues vamos a ver, hemos visto antes la historia, legislación ambiental hay muchísimas, pero vamos a ver las últimas que están centradas en economía circular. En 2015, la ONU aprueba lo que es la Agenda 2030. En esta agenda se promociona la protección al medio ambiente, la eliminación de la pobreza, el combatir el cambio climático, la educación, la igualdad de las mujeres y el ecodiseño de las ciudades, volver a diseñar las ciudades para que sean más sostenibles. Esta agenda son 17 objetivos para el 2030. Posteriormente, también en 2015, la Comisión Europea adopta una serie de medidas hacia la economía circular, impulsar la competitividad, y en 2019, en marzo, se hace un estudio de las 54 acciones que se han llevado a cabo. Hacen la publicación de un informe para ver la aplicación del plan. En el resumen de este informe indican que la economía circular es clave para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. En el informe se ve a Europa como pionera y modelo para el resto del mundo. La transición a la economía circular permite la creación de 4 millones de empleos en la Unión Europea en 2016. La Unión Europea hace una serie de medidas para favorecer la economía circular. Hay unos fondos o una plataforma de apoyo financiero de 500.000 millones de euros. Hay una concienciación hacia el consumidor. Obligan al diseño para favorecer la circularidad de las materias primas y de los productos. Aumentan el mercado del plástico. Está pensado que para el 2025 el 60% del plástico sea reciclado. Algunos países como Holanda pretenden que su economía sea plenamente circular para el 2050. Respecto al aparato electrónico, las líneas más favorecidas en la economía circular o las que tienen centralizadas por la economía circular serían los aparatos electrónicos, la movilidad, los alimentos, disminuyendo el embalaje, disminuyendo el consumo de comida. Actualmente el 50% de las verduras adquiridas acaban en la basura, por lo cual hay que hacer una gestión más sostenible de los alimentos. Otro de los sectores encuadrados en la economía circular sería el textil, el de los vehículos y la construcción. En Andalucía tenemos un anteproyecto de economía circular realizado en diciembre del 20. Respecto a España, en España el 2 de junio de 2020 empieza la estrategia española de la economía circular. Esta estrategia tiene 5 ejes y 3 líneas de actuación. Los ejes son en la producción, con el diseño de productos que puedan repararse, favorecer las materias primas secundarias, eliminar la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, supongo que os sonará, fue tras la Segunda Guerra Mundial, vieron los grandes fabricantes que los productos se fabricaban de manera que algunos estaban años en uso. Por ejemplo, no sé si conocéis la bombilla del parque de Livermore, en California, que es una bombilla que lleva encendida desde el año 1901. De hecho, que si ponéis webcam, bombilla de Livermore, en California, hay una webcam que ve el tiempo que está encendida la bombilla. Bueno, pues a partir de los años 50, las grandes empresas desarrollan una estrategia de que los aparatos se estropeen, porque si no veían que no vendían. Inventan la obsolescencia programada. Hay un número de usos tras el cual el aparato deja de funcionar. Bueno, pues ahora, con la economía circular, la obsolescencia programada ha de ser destruida, no debe existir. También en la producción, en la línea de producción, los 5 ejes de España, también el uso de energía limpia y eliminar los químicos tóxicos de los productos. Respecto al consumo, pues hay que hacer modificación de pautas con concienciación, como hemos hablado antes, con un etiquetado que indique cómo se ha fabricado ese producto, si es reparable, si no es reparable, disminuir los residuos de la alimentación, favorecer la contratación pública
de empresas que mantengan la economía circular o de productos que estén dentro de la economía circular y una gestión pública sostenible. Respecto a los residuos, deben favorecer, como hemos dicho antes, la reparación, debe favorecerse el reciclaje, la reutilización, realizar un nuevo marco normativo para los residuos y, sobre todo, la mejora de gestión de residuos. Como he puesto el ejemplo antes de la empresa de Huelva, las empresas que favorezcan la gestión de residuos serán beneficiadas. Así, también se favorece la pesca de basura. Respecto a las materias primas, que sería el cuarto eje, pues se favorece la reintroducción de material, el fin de la condición de residuos, de que objetos que ya se consideran residuos puedan volver al ciclo. Y el último ciclo y el último eje que hay es la reutilización y depuración del agua. Para ello emplean 3 líneas transversales de actuación. Una es la I+D+I, para adquirir conocimiento y tecnología que mejoren la circularización, como he dicho, por ejemplo, en residuos o en el ecodiseño de productos. La participación y sensibilización, tanto en el ámbito profesional como en la sociedad. Hay que realizar jornadas, hay que dar concienciación, cómo puede el individuo realizar menos, entrar en la economía circular. Y por último, como en el empleo, la formación en economía circular y el fomento del empleo. Se está viendo que reparar produce 200 veces más empleo que los vertederos y las incineradoras. Luego, es una línea que tienen que estudiar las empresas para fomentar el empleo y la competitividad. Pues estos son los objetivos que tienen en la estrategia: reducir el 30% del consumo nacional, reducir la generación de residuos un 15%, incrementar la reutilización de hasta el 10%, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones y mejorar un 10% de la eficiencia del uso del agua. Son las metas que se quieren conseguir con estos 5 ejes y 3 líneas. Vamos a ver algunos casos de éxito de economía circular. Aquí tenemos una empresa española que ha hecho la creación de plástico con hueso de aceituna. Este entraría dentro del eje con la línea de innovación, desarrollo e investigación y del eje de mejora de residuos. Se consigue un biocomposite derritiendo los huesos de aceituna y soplándolo, que es estable a temperatura ambiente. Mecánicamente se comporta como la madera y el líquido sirve para soldar piezas. Se derrite, además tiene la ventaja que una vez hecho su uso como plástico, se derrite a temperatura ambiente sin emitir gases tóxicos. Y se vuelven a poner en el molde y vuelven a existir nuevas piezas. Este tipo de ideas de plástico con material biodegradable, además de hueso de aceituna, se está probando ahora en café. Otra empresa ha generado una aplicación móvil que permite reducir tu emisión de CO2 calculando cuál es tu impacto en la naturaleza. Esta entraría dentro de la línea de educación y calcula tu huella de carbono en función de tu consumo, del transporte que utiliza, la energía que utiliza, el agua que utiliza, cuánta tecnología utiliza y su huella, la ropa y los alimentos. Aquí tenemos otra estrategia, que es otra empresa que ha hecho esta funda de móvil usando materias primas 100% recicladas de las redes de pesca en desuso. Anualmente se producen unos 640.000 toneladas de redes que se abandonan bien y se pierden. Bueno, pues se están colocando contenedores para redes en los puertos y a partir de estas redes se derriten y pueden utilizarse, por ejemplo, para la materia prima como para esta empresa que desarrolla el plástico a partir de las redes, y la fundita, el mango que utilizan para la funda es de aluminio. Además, también es muy curioso que ellos te ofrecen, una vez tu funda ya no está en condiciones de uso, la metan en un paquetito postal, se la envíen y vuelven otra vez a reciclarla. Sigue la circularidad, una vez que ya para ti es residuo, para ellos no es porque es materia prima. Vemos la ropa. Bueno, respecto a ropa es otra de las bases, tanto la idea europea de economía circular como la española. Estamos viendo que hay muchas empresas que están realizando el tema de la ropa, les sirve para disminuir también la pobreza. Por ejemplo, hay muchas empresas que ponen contenedores, tú echas ahí la ropa y sirve para bajar el consumo de ropa, puedes comprarla de segunda mano, para sostenibilidad, nos está generando materia prima que estamos extrayendo y creando ropa,
Sirve para la inserción sociolaboral de algunos sectores desfavorecidos, combatiendo la pobreza, y además para la ética económica, porque realmente la producción de ropa barata puede tener problemas éticos por los salarios que se están pagando en los países donde se está produciendo. También en Italia llevan muchísimos años con el tema del reciclaje de lana. Hay empresas que están invirtiendo a 40.000 trabajadores en el que cogen la lana, recogen la ropa, la lavan, la separan, trituran la que no es necesaria y vuelven a obtener nueva lana de ella. El 60%, también otras empresas en Italia, están recogiendo ropa y un 60% de esta ropa se vende. El 40%, que no es aprovechable, pasa para trapo, bien para espuma y alguna parte para incineradores. Otro caso de éxito, por ejemplo, lo hemos visto en empresas productoras de insulina. La insulina la producen a través del cultivo de microorganismos. Bueno, pues estos microorganismos, como todos los microorganismos, mueren. Entonces, al final, sus desechos se están aprovechando para producir biogás, que está produciendo energía para unos 6.000 hogares y con los restos que queda de este biogás se está utilizando para fertilizar unos 50.000 acres en Alemania. Otro ejemplo, esta empresa es española, es de robots industriales recondicionados. Esta empresa, ellos presumen que ellos realmente son dos ingenieros que empezaron en un garaje y se le ocurrió esta idea. Yo venía de informática de las cosas, se le ocurre a esta empresa que aprovecha los robots que ya no son útiles de la automoción para crear, vuelven a desarrollar, cambian piezas y los reprograman y están haciendo robots para manipular cajas, palets, para paletizar cajas, para pack and place, para manipulación de tableros, incluso de bandejas de pan. Hay una empresa española, que es caso de éxito de esta empresa, que está utilizando, de Málaga, que está utilizando, ha utilizado estos robots para paletizar sacas de pienso, habiendo mejorado muchísimo su proceso, haciendo mucho más eficaz el proceso suyo de embalaje. También estamos viendo un proyecto europeo para aplicar el principio de economía circular a la industria 4.0. La industria 4.0 es la cuarta revolución de la industria. Se considera la primera las máquinas de vapor del siglo XIX, la segunda las cadenas de producción de principios del 20, la tercera sería cuando se informatizan los robots. Bueno, pues la cuarta pretende aprovechar el Internet de las cosas, el Big Data, los algoritmos que se producen con este Big Data, la interconexión masiva de dispositivos y sistemas digitales para la producción. Bueno, pues en esta empresa pretenden aumentar la vida útil de la maquinaria industrial pesada de determinados sectores, el aeronáutico, la automoción, el metal mecánico, el ferroviario. Aumenta la eficiencia, el empleo, un 11,5%, prolonga la vida útil un 20%, la fiabilidad de los equipos un 16%, gracias a la economía circular, todos estos porcentajes, y el retorno a la inversión aumenta a un 50%. Bueno, pues vamos a ver otro caso de éxito que sería la empresa donde nos ubicamos, que aplica la economía circular. Nosotros nos dedicamos a recircularizar máquinas de equipos de segunda mano, que vamos a ver el impacto que tendrían directamente si en vez de remanufacturarlos, estos equipos fueran a vertedero. Pues nosotros recirculamos unas 1.027 máquinas anualmente, que esto evita la emisión de 125 toneladas de CO2 durante el año. Y remanufacturamos unos 100.000 toneladas que evitamos la emisión de 116 toneladas de CO2, simplemente con la idea de remanufacturarlo. Esto sería el impacto directo que tenemos. ¿Cómo comienza esta empresa? Bueno, pues según dice el Foro de Davos, la producción mundial de residuos electrónicos alcanzaría los 120 millones de toneladas al año en 2050 si no se pone remedio. Esto es inviable para el planeta. No se pueden producir tantísimas toneladas ni se puede hacer la extracción de materia prima que supone esto. Nosotros supondría la extracción de materia prima sería unas 1.000 toneladas al año de materia prima que se extraen de la naturaleza, de las que solo está retornando un 10%. Hay que hacer una concienciación social al consumidor
que crea que tiene algo que hacer, y un compromiso empresarial. No podemos vender a toda costa. Las empresas deben hacer algo para proteger el medio ambiente, hacer lo que se llama el desarrollo sostenible. Pues como indicamos, hasta ahora existía la economía lineal de extracción de materias primas, fabricación, consumo y residuos. Como decimos, eso supone extraer unos 1.000 millones de toneladas al año. Un cuarto de estas 25.000 millones de toneladas serían para artículos de larga duración, vehículos y construcción. La extracción de la materia prima, un 52% se extrae directamente por minería, un 18% se extraería de residuos fósiles, petróleo, y el 32% en biomasa, es lo que comemos. A imitación de la naturaleza no podemos permitirnos esta economía lineal de generar 120 millones de residuos y extraer 1.000 millones de toneladas todos los años. Tenemos que ir a la circularización, a imitar a la naturaleza. Tenemos que hacer ecodiseño, pensar que vamos a utilizar de manera que pueda ser reutilizado, utilizar las materias primas, tanto nuevas como de segunda mano, fabricar, distribuir, consumir y reparar y reutilizar hasta que tenga que hacerse la recogida y vuelta al reciclado para volver a la materia prima. La circularización no denota dejar de crecer, al contrario, hacer las cosas en armonía con la naturaleza para seguir creciendo. En nuestra empresa empezamos esta idea de circularización y tuvimos que chocar con la tendencia, por ejemplo, a la administración pública. La administración pública tenía una serie de bienes de equipo basado en un catálogo de bienes homologados por los fabricantes. Era un modelo de usar y tirar. Empezamos a hacer nuestro cambio con nuestro discurso de la economía circular y empezamos a probar estas máquinas. Han visto que realmente la eficiencia de las mismas es igual que las máquinas de primera mano, con lo cual tiene que haber un equilibrio entre máquina nueva y máquina usada. De hecho, que nuestro modelo empieza a ser un referente en la administración, la economía circular. La tasa de tecnología está incrementando la demanda de los aparatos tecnológicos. Cada vez precisamos más aparatos tecnológicos en nuestra vida y en nuestra empresa. Por lo cual, la única forma de llegar a este equilibrio es alargar su vida útil y evitar la generación de residuos. También, como he indicado, no solamente recirculamos máquinas, sino también consumibles. En noviembre de 2020, en Europa ha hecho una resolución que llama a hacer más fácil la reparación y vender de nuevos productos recirculados para favorecer la sostenibilidad. Ya no lo decimos nosotros, lo están pidiendo desde Europa. Por lo tanto, aquí os dejamos unas direcciones de ayuda y deciros como epílogo que la situación de extraer materia prima y producir residuos no es sostenible. La economía circular es una oportunidad para Europa. En Europa no tenemos fuentes de materia prima, en Europa no tenemos fuentes de energía. Con lo cual, hay una oportunidad para las empresas que estamos ubicadas en Europa de hacer economía circular para seguir creciendo. Al final, hay que aprovechar hasta el fin de un residuo para cerrar el círculo y ser sostenible. Nos comentaba anteriormente, por ejemplo, Fran Leal decía que Adidas había hecho algo parecido con los plásticos del mar. También María del Mar Casillas nos dice, buenos días, y si podrías decir el nombre de las empresas. Supongo que son de las que han estado, pues eso, reciclando, al margen de GM Technology, que es en la que estáis ustedes, sino algunas anteriores que has hablado de reciclaje de robótica o de algún tipo de reciclaje. Por otro lado, también cuestiones que a mí se me ocurren dentro del tema de la jurisprudencia, de la legalidad y de todo este tema de, bueno, pues empezó con Kioto en 2012, después París 2015, Davos 2019. ¿Hay realmente sanciones efectivas para las empresas, bueno, o las empresas o los países que incumplen este tipo de acuerdos internacionales? Que bueno, que está muy bien, que debemos hacer, debemos conseguir, pero al final o se hace o no se hace. Si hay sanciones en este tema y después, por otro lado, evidentemente que el tema de la educación, desde mi punto de vista, es fundamental. La educación es la cantera que se va haciendo para generar conciencia y para actuar en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la empresa de los robots
La experiencia en Málaga de la máquina de paletizar se llama Atlas Robot y han puesto ahí la dirección donde lo podéis localizar. ¿Cómo se está desarrollando esa remanufacturación de las máquinas, ¿vale? Si a través de leasing, renting, ofreciendo un servicio de logística inversa o de alguna otra forma. Vale, la remanufacturación de las máquinas se hace de diversas maneras. Hay un departamento de compra que identifica los equipos que pueden comprarse, identifica las oportunidades de compra a través de quien quiera ponerse también en contacto con nosotros para la venta. Entonces, el equipo comercial selecciona los equipos, realiza la compra, se traen con logística inversa. Nosotros compramos equipos funcionales. No somos gestores de residuos, es decir, no adquirimos residuos, no somos en ese canal. Entonces, compramos equipos que son funcionales. Una vez vienen aquí los equipos, tenemos 3 talleres de remanufacturación, en los cuales los equipos son desmontados según la clase que quieran venderse. Se venden varias categorías, de más reciclados con más vida útil a una vida útil media. Aquí son desmontados, son preparados, son comprobados, pasan unas pruebas de calidad y son vendidos en varias categorías, como bien has dicho. Hay leasing, hay renting y hay venta a distribuidores. A distribuidores, también una línea también hay a cliente final, también puede ser por esa línea. Tanto dentro de España como en exportación. Tenemos abiertas ambas líneas. Y respecto a los consumibles, pues igual, los consumibles son rellenados en nuestra planta, tanto con polvo original, que se aprovecha de los que tenemos de los que llegan en las máquinas, con lo cual son botellas que le estamos aumentando otra vez su vida útil, puesto que se han conseguido de botellas que estaban ya agotadas, vuelven a rellenarse y vuelven a ponerse en circulación. Se vende tanto en nuestro canal de renting, como tanto en venta directa, como a distribuidores, tanto nacional como internacional. En cuanto al tema del COVID, que habías hecho referencia, ahora con toda esta situación a nivel mundial en el que hay tantísimo plástico, otra vez de nuevo, ¿no? Tanto los guantes como las mascarillas en papel, las batas, todo esto es desechable, además con ese miedo de la infectación o del posible contagio. ¿Eso cómo está previsto que se pueda otra vez volver a reciclar o a no emitir? O hacerlo en otros materiales que puedan ser a la vez reciclables y protectores, ¿no?, de las personas. Bueno, ahora mismo, dada la situación que tenemos, está primando la salud a la ecología. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, se recomienda todo lo que ha sido contaminado o puede ser contaminado con COVID, mascarilla y tal, hay que tirarlo en doble bolsa de plástico, con lo cual estamos incrementando el uso de plástico. Las estrategias que había de la Unión Europea de acabar con determinados plásticos, de pajitas y tal, se han quedado un poquito pospuestas hasta que esto pase. A la hora de remanufacturar el producto, notan que los productores originales ponen las cosas difíciles para proteger su propiedad intelectual. Es decir, intentando evitar que terceros reparen sus productos. En ese aspecto, la legislación europea está haciendo bastante hincapié. Como comentadora, por ejemplo, en el mes de noviembre ha salido una directiva en la que prohíbe el hecho de diseñar para que no sea reparado. Es una de las cosas en las que están dando más caña. Hasta ahora, obviamente, lo era. Cada uno se protege de su bien, pero ya está haciendo de manera que tanto la etiqueta indique la reparabilidad del producto y como que se diseñe de manera que pueda ser reparado. Ya ha empezado este movimiento en el 19, ha seguido en el 20. En el aspecto, la Comunidad Europea está trabajando bastante en ello.